Esto es el podcast promedio. Con Ana Paula Corpus, @la Corpusita. Y con Iván González, @unpapapromedio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más del podcast promedio. Yo soy Ana Paula Corpus, @la Corpusita. Y yo soy Iván González, @unpapapromedio. Se me estaba olvidando. Oigan, quedamos que íbamos a hacer la parte 2 después de que Ana Paula en el último podcast nos contó sobre su papá, mi suegro y cómo la pandemia arrasó. Y no hicimos la parte 2 y luego me quedé pensando, de hecho no hicimos más. Me quedé pensando como en el por qué y creo que en algún punto, la parte 2 me tocaba a mí y no me la quise aventar, no sé qué tan a conciencia. Porque la parte 2 es de mi mamá y de cómo hace menos de 2 años, poco menos de 2 años, también se nos fue. Esto es el podcast promedio. Si los han visto, si los han escuchado, denle like, suscríbanse, comenten, compártanlo. La verdad es que es un área más de todo lo que buscamos hacer en redes con los perfiles que tenemos, que van de paternidad, van de pareja, pero el podcast, pues le falta amor. Denle amor si les gusta, ¿vale? Y comenzamos. Digo, también tuvimos yo creo que una pequeña pausa porque, bueno, muchas cosas atravesaron en el camino, niños enfermos en esta temporada de la cual nadie sale librado, yo creo. Nosotros también nos enfermamos, entonces, bueno, ya, por fin vamos a retomar este tema que sé que es pesado y pues no fácil para hablar y más en público, ¿no? Oye, Quizás abrirlo. estos son de los puntos, bueno, de lo que decías de la enfermedad de los niños. Quien tenga hijos, vive en familia, sabrá que lo peor que puede entrar a una casa es un bicho. Porque si entra en uno, es como un efecto dominó y si no se curan o se alivian a tiempo, uno va saliendo y ya logró salir y entonces el último se enferma y ese último vuelve a enfermar al primero y así nos echamos como mes y medio. Y de hecho Ana Paula viene del doctor porque otra vez Matt tiene infección. Porque algo le pasa a la señorita que su garganta es muy delicada. Ay, sí, es En horrible. fin, bueno. Mi mamá, es que duele, cuando me pongo a pensar en Sí, eso, ya sé. No, duele como y a recordar como el proceso, el cómo proceso. fue, ¿no? O sea, A lo mejor me gustaría comenzar como con algo que quizás va a herir egos a lo mejor ahí, pero creo que tanto tu papá para ti como mi mamá para mí, y respectivamente con una figura especial en la familia, pero eran como el nexo fuerte, eran, o un nexo especial, para no herir susceptibilidades, un nexo especial. Yo decía, y he dicho muchas veces, y en algún momento te lo comenté a ti, que tengo dos superhéroes, uno plástico y uno carnal. El plástico es mi papá, que ahora menos, pero aún así a su manera busca hacerlo, busca como compensar. Mi papá era alguien que él vive en la Roma y yo chocaba y estaba en Toluca y le decía, papá, choqué. Y si no estaba él en 20 minutos, media hora, estaba alguien y ya me estaba alguien ayudando, porque siempre buscaba tener soluciones, que ahora que me doy cuenta creo que es algo que a veces que tengo mucho yo, que es como la parte de solucionar a el toda costa. solucionador. Sí, por algo Sí. lo llamamos el solucionador en esta casa. Y entonces justo ahora mira, me dio gusto como verme reflejado, como mi papá es eso, como solucionaba a toda costa. Como en esas partes un poco como, ¿cómo se dice? En las superficiales. Pero por un lado a él así le podía decir, oye, salí con Juanita, mi novia. ¿Quién? Juanita. No sé quién. Mi novia de hace 4 años, con la que hemos salido, ha cenado. Ah, sí, sí. Y yo decía, Dios, qué desconexión. Pero bueno, pero mi parte religiosa, que no es religiosa, mi parte de con un contacto espiritual es gracias a él. Sin que me lo haya dicho en específico. Y por otro lado, mi mamá es como, no me gusta porque no quiero caer en eso. Iba a decir en automático como mujer, como mamá, esa conexión. No. Creo que la conexión se puede trabajar de ambos lados. Pero Pero si sí era era alguien. eso, sí era eso. Sí, pero no por ser mujer. O sea, lo que voy es a lo que voy. No quiero como dejarlo en los hombres, no tenemos esa Ok, conexión. ok. Yo llegaba y tocaba la puerta y ella estaba arriba y decía, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué tienes? Yo decía, ¿cómo sabe? ¿No? Y era alguien Sí. que había muchos pensamientos que no me gustaban de ella, o sea, como que creo que eran de la época, como el de trabaja de lo que sea, pero trabaja, o sea, como no porque no trabajara, sino porque yo decía, no, voy a buscar lo mío y voy a enfocarme en lo mío, de lo que sea, pero trabaja. O de repente cuando un jefe me decía algo de, oye, es que eso está mal, y yo me peleaba con los maestros o con los jefes, y decía, no,
ellos tienen la razón y siempre la van a tener, están arriba. Dije, como no me digas eso, siento que me apagas, como... Pero bueno, creo que obedecía más a una parte de ella. Y creo que como tu papá era para ti, mi mamá era para mí, era como... Madres, es que mi mamá era el centro, donde todo giraba, no solamente la familia de mis hermanos, sino la familia extendida, era como el lugar, a la casa de mi mamá llegaban toda la familia de Jalapa, de Veracruz, de Puebla, siempre había alguien viviendo en casa con mi mamá, sino un primo, una amiga, otra amiga, siempre había alguien viviendo en casa de mi mamá. No lo digo feo, al contrario, era como padre de saber que siempre había alguien, era como Sí, ella una casa de acogía, adopción. le Sí. abría la puerta a todos, o sea, era una casa abierta, era una mujer que le abría las puertas de su casa y de su familia a todos. A todos, siento, o sea, que siempre fue como el abrir ese espacio. Pero bueno, ahí va. Estamos en 24, hace 2 años, año y medio, no, en 23. Van a ser 2 años. En 23, en el 2023, en enero, operan a mi hermana, que para colmo nos echamos un año. A mí me operan en enero también de aquellito, de los wifis. No vamos a decir por qué, pero de ahí me operan. Ya habrá un podcast Ya habrá de un eso. podcast de eso. Sí. No vamos a decir por qué, pero bueno, me operan. Y a la par operan a mi hermana de histerectomía. Y entonces mi mamá, como buena mamá, era siempre de yo voy y los cuido. A mí no me fui a cuidar porque mi hermana estaba más delicada y fue con mi hermana. Y estuvo ahí. Y estando en el hospital, dice, ay, me duele la espalda. Y dije, ay, seguro durmió mal. Pues estuvo como con eso. Dije, tómate algo, algo para la espalda, si no es muy fuerte. No se le quitó y de repente, pues, ¿sabes qué? Vamos al ortopedista. Creo que yo todavía estaba convaleciente y le dije, papá, ellos están separados, ¿puedes llevar a mi mamá a tal ortopedista? Ya lo está esperando. Va. Le manda y demás, le dice, bueno, señor, a ver, unas inyecciones, todo y nada. Se acaba el tratamiento y creo que mi mamá se empieza a tomar más y me dice, ay, yo le estoy vomitando mucho. No, y fue a creo". clínicas del dolor Fue para a todo, que ayudaran. a todo con para el- que le ajá. ayudaran, y no porque estoy olvidada, sino porque ella era mucho también de solucionar. Y entonces, dice, ahora estoy vomitando mucho. Dije, no, pues vamos con un gastro, a ver si no te fregaste el estómago por todo lo que te tomaste. Paracetamol, ¿No? Y mil entonces, cosas, sí. ahí igual creo que esa, no sé si fue mi hermano o si fue quien, que dije, por favor, igual le saqué la cita y ya fue al gastro. Y el gastro dijo, a ver, espérate, aquí no hay algo que me guste. No, Para- se hospitalizó porque estaba vomitando mucho y el doctor le dijo, necesito que te hospitalices porque necesito ver que tienes, pero además controlarte ahorita el vómito. Controlarle el Ajá. vómito. Pausa. Esto es una historia muy revuelta, pero me voy acordando de los detalles. Eso fue en febrero 2023. En 2022, junio, mi mamá se operó de divertículos con este doctor. Y hubo un punto donde decían, hay uno que está muy pegado como al páncreas, no lo pudimos quitar, no lo quisimos tocar. Y ese punto es clave para mí. Entre un poco con el doctor, que creo que es un hijo de la fregada, como muchos doctores también hay en la vida, porque sí los hay, como hay carpinteros, arquitectos, de todo hijos de la fregada. Uno de esos, el de tu papá, iban a decir, ay, claro, pues solo porque se murieron los suyos son hijos de la fregada. No, el de tu papá fue muy descuidado, no estaba actualizado, siento que fue cero empático. No, y y que nos lo trató- descuidó por completo, le nos valió. descuidó por o sea, completo, le valió. no- Y a un poquito más o menos. Bueno, entonces mi mamá entra al hospital para que la revisen, la internan, y creo que le pidió hacerse una endoscopía, algo, o antes, no, primero la revisaron, no, la endoscopía. Ay, no me acuerdo, espérame, no me acuerdo el orden. Bueno, el chiste es que en ese mismo ingreso iban a hacer una biopsia y una endoscopía. En la endoscopía inmediatamente sale que tiene mi mamá cáncer en el duodeno, o en el páncreas. En el páncreas. Y justo de ahí, en la noche, me acuerdo así, llega la llamada. Y creo que o pone mi hermano que estaba con ella de chicos como es cáncer. Inmediatamente, para uno cuando le dicen cáncer, viene, aunque hay muchas opciones, hay muchas posibilidades, Sí. viene esta parte en donde ¡ah! No puede ser. A mí tengo el recuerdo, tú no la conociste, es mamá de uno de mis primos favoritos. Ella también a mi tía Juli le dio cáncer de páncreas y así, pum. Entonces yo tenía la referencia de, es que eso es bestial. Y sé que es uno de los más fuertes. Si no es que el más. No lo sé, yo no tampoco, tengo pero- como conocimiento, pero justo nos dicen eso y inmediatamente a mí me caí como de, madre, se me va a morir mi mamá. Recuerdo que me salí a fumar, a caminar y lloraba y lloraba. Me hablaban mis padrinos, que son como mi tío, es como mi papá sustituto. Y llorando me dice, tranquilo, tranquilo. Y le dije, pues yo estoy más tranquilo que usted. Es que
pasa algo que justo mi mamá nos enseñó mucho, por mucho tiempo, a ser familia, a cuidar al hermano, al tío, al primo, a acercarse, a estar presentes, a buscar siempre ayudar de la mejor manera, siempre a acoger a quien lo necesite. No era una santa, seguramente, como tampoco nosotros, pero siempre nos enseñó eso. Y entonces, pues el que ella enfermara fue como de que cimbró muchos Ujú. lugares. Para colmo, mi mamá estaba cuidando a una prima que Que como su tenía hermana, que cáncer. tenía cáncer, no sé en dónde tenía cáncer Sí, pues un ella, poquito igual de en el intestino, como no, también, porque tenía no, divertículos, lo operaron, le no descubrieron recuerdo. un tumor en el Pero bueno, intestino. le estaba cuidando porque estaba muy delicada. Sí. Entonces ya cuando pasa eso, mi mamá todavía como en el pensamiento de, pero ahora ¿quién le va a llevar y cómo le va? Dije, "Shh, shh, hay muchas personas alrededor de ella, le tocará a la gente alrededor de ella encargarse como a De nosotros ella. encargarnos de ti. Y Ujú. entonces todavía mi tía estuvo como, estuvieron viéndose entre ellas dos, pero es infame como de los detalles que recuerdo es, enfermó rapidísimo, decayó rapidísimo. Le hacen una primera intervención donde no me acuerdo por qué, le iban a hacer unir el estómago, no me acuerdo Es algo. que decía el doctor, yo te ayudo a recordar algunas cosas. Yo recuerdo que le hicieron un bypass gástrico porque Eso. decía el doctor que era la única manera en que ella iba a poder comer y retener algo en lo que tenía un tratamiento. O sea, si no le hacían eso, el cáncer algo estaba haciendo que estaba oprimiendo que le iba a hacer devolver todo lo que ingería. Entonces, el bypass gástrico en teoría Iba a solucionar era eso. Ah, ese fue un importante punto. como Y inmediatamente. se supone, de los descuidos, que yo no soy doctor, pero de lo que me tiene en odio a esa persona es uno, el supuesto divertículo cerca del páncreas en junio que no atendió, que dijo, bueno, o sea, no pidió darle Y es que seguimiento. aparte, hay un punto importante. Cuando le descubrieron ese divertículo, también en los exámenes de sangre salía un alto porcentaje, no soy Como de médica, como de cancerígeno. cancerígenos. Y entonces ahí dijeron, alerta, alerta. Entonces ahí pensamos que tenía cáncer. Y luego el doctor dijo, no, no hay que preocuparse por eso. Está bien, nada más es un divertículo que no pudimos quitar. Pero ya había indicios de que había Que algo si se hubieran atendido cancerígeno. en ese momento, Ajá, probablemente mi mamá seguiría. sí. El chiste es que no. Otro de los puntos fue que hizo la biopsia Sin y un oncólogo sin un presente en la oncólogo presente. operación. Y entonces, especialista, como que lo que arrancó no fue lo suficiente, la toma de muestra no fue lo suficiente ni la mejor, se perdió tiempo. Obvio, mi mamá después de eso dijo, yo ya no me aviento más. Se hizo el bypass con la promesa de que iba a estar mucho mejor. El bypass no le funcionó. No, yo creo que aparte, incluso de ahí Siento le fue que, peor. o sea, que justo que al acercarse con el doctor, todo empezó como a empeorar, como siento que todo lo que hizo en general fue malo. El chiste es que empezó a desmejorar, con mucho vómito. Mi mamá siempre fue una mujer muy ordenada, que eso es algo que creo que deberíamos de ser todos, tener el orden que tenía ella en el sentido de papeles, todo arreglado para que no haya temas. Siempre fue muy ordenada. Claro, guardaba como 15 monederos y 8 talcos como cualquier señora, siento feo decir Sí. viejita, pero pues abuelita, Ay, tenía como 10 sí. monederos, como 10 botes de talco. Encontramos muchas cochinadas en la casa, pero bueno, el chiste es que empezó muy rápido y en 2 meses se nos fue. En el trayecto no fue fácil, hubo que ver a muchos doctores. Parte de lo que puedo decir que es infame, que no quiero, habrá quien quiera politizarlo, esto a mí no me interesa, pero es cuando uno, me arrepiento, por ejemplo, de entre los hermanos no haber sacado un seguro antes o continuar pagándole el seguro a mi mamá. Ujú. Porque entre los hermanos hubiera sido mucho más fácil. Sí. Pones a lo mejor 10,000 pesos, hasta 15,000 anuales y diría con gusto los hubiera pagado Ujú. para mantenerla asegurada. Fue un tema que no tenía seguro, ya tenía sus ahorros, pero se gastó en las operaciones que tuvo. No, y se vio limitada a la hora de hacer sus cosas porque todo el dinero era un El límite. dinero era un límite que en Ajá. general la familia apoyó y podíamos tener como cierta flexibilidad, incluso como también contigo tocó, que tú me ayudaste como en ese momento, pero me arrepiento de, si tienen la posibilidad, yo aún teniendo familia hubiera tenido la posibilidad de todos mis hermanos comprarle un seguro de gastos médicos a mi mamá. Me arrepiento de no haberlo hecho. Ujú. Y entonces, ese fue uno de los temas. Logramos que entrara, después de todos los procesos, al centro médico, a cancerología. Pero cuando nos hacen la proyección, primero le dicen, venga mañana, nos atienden, mañana mismo cita. Claro, llegas y la cita no es lo que tú esperabas, ¿no? La cita es un espacio gigantesco,
montones de pacientes. Mi mamá estuvo las veces que fue para consulta o para algún estudio, como 5 horas el primero, 6 horas, y decía, ya, por favor, ya vámonos. Y decíamos, ma, tenemos que hacer esto. Debo de confesar que logramos pedir apoyo por diferentes lados, nos costó mucho trabajo, pero cuando sale de esa primera consulta le dicen, en efecto, es esto, hay que hacerse estudios, sus estudios son para junio. Para junio, para junio. Logramos que se los hicieran creo que a los 20 días, aunque el resultado salió creo que al día siguiente o que se murió o a los 2 días que se Sí, murió. como días o sea, después, días después. pero logramos avanzar mucho eso. Para la endoscopía fue otra cita en donde estuvo mi mamá como 5 horas, que lloraba por un lado y decía, ya, por favor, hijo, ya, por favor, ya no aguanto. Y yo decía, le dije, ay, ok, como, fíjate, a ti te dije que a pesar de que desde que nos dijeron es cáncer en el duodeno o páncreas, yo dije, mi mamá se va a morir. Como que yo en ese instante dije, no fue que lo decretara, sino que dije, se me va a morir, voy a aprovechar todos y cada uno de los momentos que pueda tener al alcance para estar con ella. Yo como, a pesar de todo eso, pues dije, voy a hacer lo que esté en mis manos y lo que ella quiera para tratar de ayudarla. Por mi parte de mis hermanos quizás hubo menos esa conciencia, no quiero decir que yo fui más, sino simplemente que reaccionaron diferente y estaban más como en el de, se puede, hay que hacer. Y entonces mucho de eso era de, no, ni modo, si está cansada, que vaya, ¿no? Se fue 3 veces urgencias porque mis hermanos, básicamente los dos, decían, no, es que vela, la está pasando mal y no sé qué. La primera vez fue y salió de urgencias y salió, pero rozagante, así, pero que dije, es su mejor día. Y en ese día me arrepiento de no haberle pedido algunas cosas que quería que hiciera, como conmigo, pues, unos testimonios. Luego se volvió a ir a urgencias y cada ida a urgencias era ver a gente que estaba muriendo, que llegaba a urgencias, que estaba ya en el límite, gente muy enferma. Y me acuerdo yo era el que la llevaba, le ingresaba y luego mi hermano me cambiaba para pasarle el tiempo que fuera. Y me acuerdo de ver en cada una de esas veces a mi mamá a su manera como viendo a la gente. Yo creo que haber dicho, yo no quiero ser esa. Nos tocó ver a gente muy mala. Mi mamá aparentemente era la menos, visiblemente era la menos mala, pero era la que le daban prioridad porque era pues como Era un terminal, era terminal, aunque no le habían dicho. La tercera vez que fue, ya para cuando me dijeron, ven por favor para que se la lleven. Ok. Yo le decía yo a mis hermanos, que esto no es un reclamo, creo que simplemente cada quien lo entiende diferente. Yo le decía, ya, por favor, ya no se la lleven, ya dejen de aquí. Pero es que sí, ¿qué hacemos si se pone mal aquí? Y yo por dentro decía, pues es que ya está mal, véanla. Y entonces... Y ella creo que y ella tenía no muy quería- claro que no quería morir en un hospital. Ella no quería morir en un hospital. Y entonces, la última vez todo, afortunadamente en la última, el doctor le dijo a mi hermano, dijo, ya no la vamos a recibir, no le estén trayendo. Por favor, vayan a medicina. Y no por feo, sino de, dijo, la señora tiene que ir a medicina paliativa, cuidados paliativos. Por favor, ya no la traigan. Y además ella no quiere. Y si ella no quiere, no la vamos a atender. ¿No? O sea, pero es por ella, es importante. Y sí, mi mamá decía, ya, por favor. Igual que el día de la endoscopía, que de los traumas, no me lo llevo a más, pero en su momento sí se siente muy feo. Pues yo era el que la llevaba a los estudios porque mi trabajo es más libre. Y la llevo a uno, ese de la endoscopía, y fueron horas. Y íbamos con una amiga, Almita, que muy amable me ayudó. Y entonces un rato estaba yo con ella, otro, Alma, mi mamá en silla de ruedas, toda débil. Y de repente me decía, ay, hijo, por favor, y me reclamaba. Entonces entra la endoscopía, entra sola, yo la llevo, luego la regreso después de ahí, ¿qué quieres? Un agua de horchata, tu agua de horchata, tu nieve. Me la pasé comprándole nieves de lo que fuera para que tuviera. Y en la casa, dentro de su mismo, yo digo, no sé si es delirio, no sé cómo se justifica, pero como una falta de, no sé si de oxigenación o qué, pero ya Es que comenzaba... ya le estaba fallando todo, entonces ya estaba o sea, ya no estaba en un nivel consciente No normal. estaba tan consciente. Y dentro Ya de le esa fallaba inconsciencia, en algún punto, con sus amigas, que siempre hubo amigas al lado, estuvo muy bueno, ahorita lo contaremos, eso lo cuentas tú pues, pero siempre hubo amigas como alrededor de ella. Cuando ya me voy ese día después de dejarla, me dice, hijo, te quiero decir algo. Esto como me... Estoy muy enojada contigo y muy triste porque me dejaste sola. Y te dije y entré sola y me lastimaron mucho y no se vale. Y yo decía, dije, Ay, sí. y entonces me veían las amigas, así, bueno, una amiga me acuerdo que como que le hacía de sí, sí, Alita, sí.
Ay, por un lado yo decía, le dije, sí, mamá, está bien, perdón. Y aunque en su momento dije, claro, entiendo, no está ella siendo como consciente. Madre, se sintió bien feo, que justo salí y le dije a mis hermanos, por favor, mi hermana no podía ir justo por la operación y traía un tema de hospitales, no podía ir. Dije, hagan como sea, pero para cuando sean esos momentos de ir a urgencias, repartámoslo. Le dije, o no me manden solo a mí a los estudios, le dije, porque yo no me quiero estar comiendo esos reclamos. No me los tomo mal porque sé que está mal, pero no, es muy fuerte. Y el chiste es que, bueno, ya llegó el momento y nos dijeron, tu mamá ya, o sea, ya está en el límite. Y empezó como el proceso donde dijeron, de 24 a 48 horas se nos va. Le llamaron a la doctora de cuidados paliativos. La vino a ver, como que dijo, vamos a ver en qué etapa está. Le empezó a dar medicina para que No no tuviera tuviera dolor. dolor. Y ya llegó un punto en donde mi mamá ya estaba inconsciente. Y dijeron, ahora sí, chicos, la doctora, esto es cosa de 24 a 48 horas. Y esos 20, o sea, en general, fueron 2 meses que estuvo mi mamá enferma. En Menos de donde, 2 meses. pues, del 14 al 16 o del 16 al 14. O sea, el 14 y fallece el 14. el 14, sí, 2 Creo meses. que nos dijeron el 16 y el 14. El 14, o sea, por eso, menos de 2 meses. O sea, literal, yo me acuerdo que era como antes de que, Ah, sí, antes bueno, de que 2 días cumpliera para los 2 2 meses. meses. Me Bueno, estás haciendo el 9 y medio. Por eso 10. No, pero es que lo digo 9 y medio. porque digo, no es importante, pero es que está cañón. Yo cuando lo platico no duró ni 2 meses de que nos dijeron a qué pasó, no fueron ni 2 meses. Estaba a punto de cumplir 2 meses. Da igual, la cantidad da igual. El punto es que no fue nada. De los puntos que, fíjate que yo me quedo, es como al final, en sus últimos días, todo el tiempo que yo llegaba a la casa, para empezar yo dije, me vale si estuvo 60 días mal, yo estuve 55, ¿no? Afortunadamente se cruzó también Semana Santa y fueron semanas en las que pudimos estar en la casa de tu mamá por completo, con los niños, ¿no? O sea, que pudimos estar ahí, pues ayudando, yo estando con los niños, tú con tu mamá, o sea, como que fueron días, como en mi memoria, lo recuerdo, en ese sentido, bastante afortunados, ¿no? Que yo siento que Tranquilos, pobre porque afortunados. también le tocó padecer lo que generó, que su casa siempre estuvo llena. Y entonces de repente yo siento que no pudo descansar tanto lo que hubiera querido. O sea, no me siento mal. No pudo descansar tanto lo que hubiera querido porque siempre estuvo llena de amigos, de tíos, de primos, de sobrinos, de los hijos. Sí, pero se apapachando. le dio, o sea, se respetó totalmente su espacio. O sea, ella estaba en su cuarto, cuando quería ver gente llamaba, cuando no cerraba, cuando quería dormir, dormía. O sea, siempre se respetó. Creo que en ese sentido fue muy buena la solidaridad de la familia y de amigos, que siempre, o sea, muchas veces estaban por ustedes. Sí. Obviamente ella estaba arriba pero muchas veces estaban más bien por ustedes y para acompañarlos a ustedes. Y tu mamá estaba en su cuarto y descansaba cuando tenía que descansar, cerraba la puerta, ya tenía obviamente una enfermera, o sea, estaba como en ese sentido sí creo que estuvo bastante cuidado. Estuvo muy cuidado y creo que como parte, que yo no lo había visto hasta que justo tú me lo dijiste, ya en los últimos momentos, pues no se nos iba y no es que tuviéramos prisa, pero ya como digo, nos dijeron que tanto, ¿por qué no te vas? ¿No? Pero ¿por qué no te...? Entonces llegó un punto que yo digo, claro, tú eres... Siento que en las muertes de los famosos todos son buenos, ¿no? En algún punto y los glorifican, santifican. En la muerte de los mortales, siento que dice mucho de quién fuiste y de quién eres. En la parte final, a pesar de que mi papá, no me gusta decirlo así porque yo no soy la pareja, yo soy el hijo, pero a pesar de que el que quizás no tuvo un desempeño óptimo en el matrimonio fue mi papá, llevaban mucho tiempo separados mis papás, pero con una relación relativamente sana. Sana, sí. Pero en sus últimos momentos estaba, creo que mi papá tomándole una mano, Ay, sí. mi hermana tomándole otra mano, mi hermano como con ella, como en, no sé, no. O sea, estaban todos Estaba- alrededor a de lo que voy, ella. estaban los dos hermanos, mis dos hermanos, mi papá y yo. Estábamos ahí con ella, como cada quien con una extremidad. Y alrededor estaban sus mejores amigas, 3 mejores amigas, sus primas que más quiso, que fueron como sus hermanas, y sus nueras, o sea, y sobrinas. Entonces fue como, yo dije, si yo me muriera, no quisiera llevarme el dolor que se llevó a mi mamá.
Pero si yo me muriera, me gustaría morirme como se murió mi mamá, rodeado de la gente que más la quiso, de su gente más importante, y estaban todos al lado y de repente le rezaban, de repente le cantaban, y ahí estábamos, le agarraban un rosario tantito, y no fue ese día hasta el día siguiente, en la madrugada que se nos fue. Pero justo es una manera, no sé si la estoy romantizando, no ninguna muerte creo que sea bonita, hay algunas más en paz que otras. Platicábamos lo que nos decían los compadres que tuvieron algo parecido de, madres, ¿qué es mejor? ¿Qué prefieres? Sí. O sea, pues es que no creo que sea un juego de qué prefieres, en el sentido de, ¿qué muerte es mejor? No sé qué, o sea, lo que voy O a más traumática, ¿no? O sea, pero dilo, por ejemplo, lo tuyo. Sí, o sea, es que platicábamos Iván y yo alguna vez como, ¿qué es mejor para, o sea, cuál fue más afortunada o menos afortunada, ¿no? Una muerte en la que, por ejemplo, yo veo a Iván y lo viví, ¿no? La muerte de mi suegra. Una muerte, pues sí, dolorosa, pero en la cual hubo tiempo de platicar, de despedirse, de estar, de dejar cosas listas, de pasar tiempo Sí, juntos. pero como mencionar, digo, o sea, lo entiendo, pero Con con mucho 2 dolor. meses de ella Por eso, sufriendo. lo dije, hubo mucho dolor en la enfermedad, porque claro que es una enfermedad dolorosa. Sin embargo, en el proceso, creo que fue un proceso donde hubo tiempo de asimilar, de platicar, de abrazarse, de decirse te amo, de cuidarse, O sea, tú de hubieras dejar cambiado. cosas listas. No. Estoy poniendo las dos No, situaciones. pero él pregunta así, o sea, tú hubieras preferido, si te dijeran ahorita baja alguien y te dice, ¿cómo quieres? Solo hay estas dos, la de tu papá o la de mi mamá. ¿Hubieras escogido la de mi mamá? Es que ¿Sí o no? la verdad no lo sé. O sea, no lo sé porque yo creo que hasta que no estás, o sea, por un lado, yo sí, en la muerte de mi papá, como lo platiqué, me quedé con muchísimas interrogantes, con muchísimo trauma y dolor de no haber podido despedirme de mi papá, de no haber sabido cómo fueron sus últimos días, de no saber cómo era su hospital. O sea, todo eso a mí me quedó un trauma terrible, de no poderme despedir, de no poder, ¿sabes? O sea, fue de golpe. Y a mí sí me quedó ese trauma de no poder hablar con él nada. Por otro lado, sí puedo agradecer el hecho de que mi papá no haya sufrido tanto tiempo. Pues fue una semana, quizás, que sufrió, no sé cómo, no sé cuál fue su sufrimiento porque no estuve, pero no fue tanto. Y a lo Fue mejor una hasta Ahora, fue más incomodidad él estuvo que dolor. solo. Pues por eso, Ese es a lo también que voy, entiendo. O sea, él estuvo solo una semana. Yo no creo que es que justo lo que yo he pensado y lo que he trabajado, creo que no hay una mejor que otra. Creo que en ambas se trabajan cosas diferentes y se aprovechan cosas diferentes. Obviamente el tiempo que sufrió tu mamá fue muy doloroso para nosotros verla sufrir y para ella sufrirlo. Sin embargo, siento que tú tuviste el tiempo de sanar muchas cosas, de platicar cosas, de abrazarla. O sea, no te cansabas de abrazarla, de decirle cuánto la querías. O sea, y eso creo que sana mucho para los que es sanador y reparador quizás para los que se quedan. Sin embargo, claro que no deja de ser doloroso el verla sufrir. Entonces yo creo que cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas O sea, yo no sé tan si buenas. lo cambiaba por la yo- despedida, pero pensando por lo rápido que fue. Lo cambiarías. Y el poco dolor, en el sentido de que no había un dolor meramente. Exacto, O sea, yo lo cambiaría por el tiempo que tú tuviste, que a mí me hubiera gustado tener con mi papá, preguntarle tantas cosas, platicar con él, abrazarlo, pero no cambiaría el hecho de que mi papá no sufrió tanto tiempo y no de esa manera. El sufrimiento de mi papá fue diferente, quizás. Sí. No hubo tanto dolor. Entonces, yo no escogería una más que otra, yo más bien me quedo con lo mío y con lo de mi suegra. Creo que finalmente lo viví contigo, no era mi mamá, sin embargo la adoraba. Y me quedo con eso, con cada muerte es diferente y nos toca de manera diferente, quizás porque nos toca trabajar cosas diferentes y experimentar cosas diferentes. Hay algo allá arriba que no sé qué es, que nos manda las situaciones diferentes. El universo, llámalo como tú quieras. Sin embargo, no, creo que justo lo maravilloso de ser humanos es que no tenemos el poder de decisión, que nos toca lo que nos toca y nos toca aprender de eso. ¿Son tus últimas palabras? Yo con tu mamá, no, claro que no. No, dilas ahorita, digo. Tus últimas palabras. ¿Ya para terminar? Sí, vamos a terminar. Yo
Para mí este proceso de la despedida de mi suegra fue un proceso de mucho aprendizaje, porque a mí mi suegra me dejó muchas cosas. Y, ay, me da ganas de llorar. La verdad es que yo, bueno, la quise mucho. Pero además, esto que decías, para mí fue impactante vivir este proceso de despedida. Quizás para hacer un poquito más las paces con mi propio duelo, o sea, quizás me ayudó un poquito a hacer las paces con mi duelo, porque justo yo decía, no manches, el día que yo me muera, yo quiero estar así, rodeada de mi familia, o sea, en cada extremidad. Era una cosa como una corona, y todos alrededor del cuarto, cada uno sentado en una silla, orando, hablándole, cada uno en su creencia, ¿no? En su propio campo energético, mandándole amor, hablando con ella, las amigas agarrándole la mano, peinándola, las mejores amigas. Yo decía, yo quiero tener... De muchos años. Yo quiero que mis amigas, o sea, yo quisiera tener ese nivel de amor, o sea, porque es la respuesta simplemente al amor que ella dio en vida, ¿no? Para ella eran tan importantes sus amigas como sus hijos, como sus nietos, o sea, entonces eso es lo que reflejó. Yo dije, yo quiero ser ese el día de mañana, que sea muy viejita, quiero estar ahí rodeada de mis mejores amigas y de mi familia, con ese amor y esa contención. Entonces, para mí fue sumamente revelador, y como lo dije en algún momento, mi suegra a mí me enseñó el verdadero significado de la sororidad. O sea, esa mujer que a mí me cuidó en los momentos más fuertes de mi vida, de duelo, porque ella estuvo cuando mi papá se murió de una manera que no esperaba, o que me sorprendió más bien. No es que mi mamá no estuviera, mi mamá estaba en su propio duelo, ¿no? Y mi suegra estaba para cuidarme a mí, para sostenerme a mí, de una manera súper respetuosa. Cuando nacieron mis hijos, era la mujer que te enseñan, que te dicen, es que a la mujer puérpera hay que ayudarla, hay que llevarle comida, hay que ayudarla a ella, ¿no? O sea, y eso me enseñó ella. Ella llegaba a cuidarme a mí, llegaba y me mandaba comida, ¿qué necesitas? O sea, entonces, sin duda, no creo que haya una muerte mejor que otra. Sin duda, a mí mi suegra me dejó enseñanzas grandes de una gran mujer. Y sí, fue una muerte sumamente inesperada, porque creo que nos agarró a todos de bajada. Pero yo hoy puedo decir que le aprendí muchísimo y la extrañamos mucho. Somos el extraña. Mucho. Yo, para no echar más chilladera, yo diría como cierre. 1, sea para mandarlos a la fregada si crees que es justo. Termina las relaciones, define, actúa, no te quedes a la mitad. Yo parte de lo que no me arrepiento es de haber estado encima de ella, y de verdad estaba encima de ella hasta que ella me decía, yo estaba encima de... Te quiero. Me decía, nena, ¿no te importa que Iván que me esté acariciando tanto y que esté abrazándome? Y le digo, Ale, ¿cómo crees? Yo estaba así encima de ella. Pensaba sí. que yo me ponía celosa. No. Y la besuqueaba y le decía, ¿quieres que me quites? Sí, pues te aguantas. O sea, siento que solo aproveché al máximo. Me hubiera gustado aprovechar más esos besos en vida y besuqueármela más, que era cariñoso, sí, pero me hubiera gustado venir más días. Yo venía un día a comer con ella y le hablaba todos los días, y iba los sábados o los domingos. Me hubiera gustado estar más tiempo. Siento que damos por hecho cuando ya tenemos nuestra propia familia que ellos van a estar, y a veces creo que es gratitud no soltar a los padres. Es responsabilidad, y no soltar a los padres es gratitud. La otra, si tienen la posibilidad, si está en sus manos, páguenle su seguro de gastos médicos. Por lo menos en México, yo digo, no sé en otros países, pero en México su seguro de gastos médicos mayor es particular. Entre los hermanos, entre la familia, para que estén protegidos y estén cuidados. El sistema de salud público hace mucho, pero no alcanza. Y la otra, pues piensen cómo se quieren ir. Sé que no elegimos el momento, pero la forma. Aquí Ana Pau coincide conmigo en cómo te quieres ir, ¿no? Vacío, olvidado. Creo que el ser humano viene a este mundo para trascender. Algunos trascienden a partir del arte, otros a partir de los hijos, de sus profesiones. Para mí, mi mamá trascendió, independiente de muchas de las posiciones que tuvo, como sus hijos, trascendió por
por su amor y el amor que dio y por la manera en la que amó a su gente. Trascendió en eso, que estuvo lleno su funeral, que igual les voy a poner un poquito de la música que mi suegra me hizo el favor de compartir, porque yo desde el día 1 que me dijeron que tenía cáncer empecé a pensar, dije, ¿cómo voy a despedir a mi mamá? No pensé de qué música voy a poner, pero dije, ¿cómo la voy a despedir? Porque para mí era, a lo mejor está mal pensarlo, pero dije, no me están diciendo, yo tuve también mi cáncer y no dije, voy a morir, ¿no? O sea, pero con ella dije, es que ese cáncer es bestial, y conforme fui viendo el avance dije, esto no tiene remedio. Les compartiremos la música, pero no se olviden, creo que gratitud, responsabilidad y amor con los papás es algo que un buen hijo tiene que dar. Y si tenemos hijos, hay que enseñarles a nuestros hijos también cómo ser buenos padres y cómo ser buenos hijos para que lo vean. A mí me gustaba que mis hijos me vieran con mis papás, abrazándolos, o que les digo, hay que hablarles, y les hablo y les digo, venga, vamos a saludar a los abuelos, y hay que llevarles algo a los abuelos, y hay que, o sea, me gusta que piensen en los abuelos y que vean cómo como uno como padre es un buen hijo, porque eso es lo que ellos van a repetir. Sí, y también, rápido, me parece que es importante, que quizás sea un buen tema para un podcast, tocar el tema con los hijos de la muerte. Pues sí. Es algo que a veces nosotros tenemos mucho miedo de hablarlo, de exponerlo, porque nos duele, porque nos da miedo. Pero creo que es un tema importante y quizás valdría la pena en algún momento tocar ese tema también de cómo lo hicimos con nuestros hijos, quizás, o hablarlo con algún especialista, porque es un tema súper importante, creo. ¿Qué tal los niños como decían de repente, no, ¿qué tienes? Estoy pensando, la abuela, sí, ¿verdad? Que ya se murió, pero bueno, pues, o sea, hoy ya ni modo. Sí. Y dices, pues sí, claro. Y no era porque no hubiera como pero amor. Ya se murió Era y como, nosotros... sí, por eso. Bueno, pero ya se murió, papá, ya déjala descansar. Casi, esa casi. facilidad de dejar... Y con mi papá, ¿te acuerdas? Que también era... Yo le dije, es que ya el abuelo Juancho se fue al cielo. Y tiempo después decía... Ay, ya dile al abuelo Juancho que se baje del cielo, que ya lo extrañamos demasiado. Y yo, ojalá. Sí, bueno, o sea, es increíble ese... Oigan, ha sido, no sé si un placer, pero sí un depurador placer compartir esto. Esperemos que no les hayamos contagiado, pero prevengan, más vale prevenir. Si les gusta lo que compartimos, comenten, suscríbanse, denle like, ahí denle a la campanita, clic. Y gracias por estar en un día más de El Podcast Promedio. Con eso terminamos nuestra serie de duelos, Días de Muertos y de Duelos. Que quedaba pendiente. Que queda pendiente. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Nos vamos. Adiós.